Bueno, como les iba diciendo, tenemos 6 órdenes sucesorios cuando se trata de un muerto que era hijo legítimo. Estos artículos que ustedes ven a la derecha están derogados, mejor dicho, han sido modificados. Y si ustedes miran el código que tienen actualmente, van a ver que tiene un contenido distinto a lo que estoy hablando ahora. Esta, entre paréntesis, que a modo de curiosidad, es una de las razones por las cuales tener un código civil de antes del 99 o editado antes de esa fecha, aún te sirve a tenerlo en reserva ahí para conocer el contenido de estas normas directamente, aunque también la puedes obtener en el sitio web de la Biblioteca del Congreso, donde queda registro de las normas antiguas y las normas derogadas. ¿Mm? Profesor, disculpe, le iba a hacer una Sí, pregunta antes de que se acabara el Zoom. ¿Los hijos cuénteme. naturales son nacidos antes del matrimonio? Sí, ¿qué es hijo natural o hijo legítimo? Hijo natural es todo aquel que nació fuera del matrimonio y ha sido reconocido por el causante que se trata, ya sea la madre o el padre. Tú eres hijo natural, sea que haya sido reconocido por padre y madre, o solo por la madre, o solo por el padre. ¿Mm? Aquí se trata de que respecto del muerto eres hijo natural. Por ejemplo, antiguamente, si tenías filiación materna, eras hijo natural de tu madre, aun cuando tu padre no te hubiese reconocido. En ese caso, entonces, se aplica, pero en ambos casos, da lo mismo quien muriese, el padre o la madre, tenías que aplicar los órdenes sucesorios de los causantes ilegítimos, ¿m? O hijos naturales. Ok, perfecto. ¿Sí? Recuerden que hijo natural es el reconocido por uno de los, respecto al cual está determinada la filiación, sea por reconocimiento, sea por el hecho del parto, como sea. Recuerden que en las clases de filiación que tuvimos el semestre pasado. Um, Sigamos entonces. Entonces aquí, para simplificar, les puse los órdenes sucesorios del muerto cuando es un hijo legítimo. Cuando es ilegítimo o natural, se achican, es más simple. Así que mejor saberse el complicado, porque el otro cae por su propio peso. Aquí tenemos el primer orden. Recuerden que los órdenes sucesorios excluyen a todos los demás. Y aquí en amarillo tenemos marcado el cabeza de orden. Existiendo descendientes legítimos de un causante, no podemos pasar al segundo orden sucesorio. Por eso aquí nuestra primera presunción. Hay descendientes legítimos marcados en amarillo, el cabeza de orden, el que la lleva, en términos chilenos, el portador del águila, en términos romanos, es el descendiente legítimo. Existan o no existan hijos naturales, existan o existan cónyuges sobrevivientes. Ahora, aquí estamos hablando de la posibilidad de que tengamos ejemplares de las 3 categorías. Tenemos hijos descendientes legítimos, personalmente representados, tenemos hijos naturales, porque el marido tuvo hijos fuera del matrimonio, o la mujer tuvo hijos antes de casarse, da lo mismo, depende de quién sea el muerto, y tenemos un cónyuge sobreviviente. Aquí ocurre una cosa curiosa y aquí pongan mucha atención. En el primer orden de sucesión, él o la cónyuge sobreviviente no es heredera. Fíjate qué curioso. El cónyuge sobreviviente no es heredero. De aquí en adelante, a efectos de ser más gráfico y más claro, vamos a hablar siempre de la viuda. ¿Por qué? Porque probablemente, y lo más normal, los maridos nos morimos primero. Entonces, aquí en Chile está lleno de viudas, pero viudos hay pocos, porque los hombres morimos antes, las mujeres viven más, tienen mayor esperanza de vida. Entonces, probablemente vamos a hablar de viuda para efectos gráficos, para explicativos. ¿Mm? Bien, el cónyuge o la cónyuge sobreviviente, la viuda, no es heredera, pero podría recibir bienes de la herencia, sí, pero no como heredera, sino que como parte de su porción conyugal. Mira qué curioso. Vamos a tener que calcular la porción conyugal. Esto significa que podría no llevar nada de la herencia la viuda, o podría llevar una parte de la herencia, o podría llevarse todo lo que le corresponde porque no tiene ni uno, porque es una cónyuge pobre. ¿Mm? Vamos viendo. ¿Qué significa esto? Te voy a poner el siguiente caso, para que sea ultra simple. Los cónyuges estaban casados en separación total de bienes. El marido tenía 1.000 millones de pesos. Murió y heredó, por supuesto, le transmitió los 1.000 millones de pesos. En cambio, la viuda no tiene nada. No tenía bienes propios, nunca heredó de sus padres, o sea, su patrimonio es cero. Esa es la cuestión.
su patrimonio es cero, no tiene ni un bien. En ese caso vamos a aplicar la regla en su forma pura. ¿Cómo lo vamos a hacer? A la cónyuge sobreviviente le vamos a dar un porcentaje de los bienes. Y te lo voy a describir así, aquí. Lo voy a escribir con la pluma del PowerPoint. Vamos viendo. Primero vamos a aprender a calcular cuánto le toca a cada heredero en esta situación. Fíjate la regla de los hijos naturales. Ellos llevan la mitad de lo que corresponde al hijo legítimo con un máximo de una cuarta parte de la mitad legitimaria. Estos hijos naturales entonces reciben la mitad de un hijo legítimo y con un máximo de un 25% de la mitad legitimaria. Máximo el 25% de la mitad legitimaria. Es decir, en otras palabras, la ley está perjudicando a los hijos naturales frente a los descendientes legítimos. Les está dando menos de lo que les da un hijo legítimo, porque les pone un tope máximo. La idea, en aquella época estamos hablando del legislador del siglo XIX y principio del siglo XX, porque esta regla cambió a principios del siglo XX, es que a los miembros de la familia legítimamente constituida, basada en el matrimonio, etcétera, etcétera, debían ser protegidos frente a los hijos que hubiesen podido haberse tenido fuera del matrimonio. Los protegen frente a la figura del, entre comillas, se lo voy a poner entre comillas, del guacho, del bastardo, como dicen las películas. Le vamos a dar menos a estos hijos naturales. Entonces, imaginemos que en este cuadro que ha quedado después de la muerte de la persona, tenemos representantes de estas tres categorías. Imaginemos que tenemos un hijo natural. Entonces vamos a poner un hijo natural acá, lo vamos a escribir. Y este hijo natural, hijos naturales es solo uno. En este ejemplo vamos a poner solo uno. Entonces él recibe X parte de la herencia. X significa que no sabemos cuánto recibe en realidad. Eso va a depender del cálculo matemático. Pero imaginemos que tiene 3 hijos legítimos. Como son 3 hijos legítimos, cada uno de ellos va a recibir el doble de lo que recibe el natural. Por lo tanto, cada hijo legítimo va a recibir el doble, es decir, 2X. Para hacer estos cálculos, siempre partes del que recibe menos, porque a ese le asignas la X y después todo se vuelve súper fácil. Esto es un método que inventé en algún momento haciendo clase y que la verdad es que creo que es bastante claro. Si alguien no lo entiende, lo explico una y otra vez hasta que lo agarren, porque es muy relevante. Entonces aquí tenemos, primer hijo recibe 2, segundo hijo recibe el doble y tercer hijo recibe el doble. Pero también tiene una cónyuge sobreviviente. Vamos a poner aquí el símbolo de mujer, porque siempre va a ser una viuda. La viuda, fíjate tú, según esto lleva el doble de lo que por legítima, rigurosa o efectiva le corresponde a cada hijo legítimo. El doble. Entonces, remarco aquí, doble. ¿Cuánto será el doble de lo que recibe cada uno de estos hijos legítimos en X? ¿Alguien me puede contribuir con eso? ¿Cuántas X deberíamos dibujar acá al lado? 4. Muy bien, señorita, efectivamente, 4. Entonces dibujamos 4X. 1, 2, 3 y 4. 4X. ¿Cuántas X en total tenemos aquí? Hay que contarlo. 11. ¿Se acuerdan de la figura del numerador y el denominador? Que yo sé que todos acá no nos veamos nosotros entre gitanos, pasamos de noche en matemática, por eso lo estudiamos derecho, pero la parte de arriba de una fracción se llama numerador y la parte de abajo se llama denominador. ¿Alguno se acuerda de eso? Si no se acuerdan, ¿eh? ¿Que no se escuchó? Disculpen, estoy escribiendo por el mouse, así que esto es bien trabajoso. Numerador y denominador. Entonces, tenemos que el denominador van a ser la suma de todas las X. Aquí tenemos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. El denominador será 11. Por lo tanto, vamos a tener que ir en onceavos. Y aquí se vuelve súper fácil, porque si es un hijo natural y tiene una X, entonces ponemos 1 acá arriba. No sé qué le pasa al mouse. Está. Oh, qué desagradable. 1, y aquí ponemos 11. Él se lleva un onceavo. Y cada uno de los hijos legítimos se lleva 2 onceavos.
y la viuda se lleva 4/11. Y así entonces sabemos que los 1.000 millones que dejó don Juan Billetón, el millonario que se murió, que tenía 3 hijos legítimos y un hijo que tuvo con la amante, entonces la señora, la viuda, se lleva 4/11, cada uno de los hijos legítimos se lleva 2/11 y el hijo natural se lleva 1/11. 1/11. Hasta aquí, no sé si hay problemas en esto. Si alguien no lo entiende, por favor, no se haga ningún problema, pregúnteme nomás, porque por algo estudiamos Derecho y no somos ingenieros. Ya, parece que no hay pregunta, parece que se entiende. Entonces, aquí viene una cuestión, y es la porción conyugal. Resulta que no necesariamente la viuda se va a llevar 4/11 de la herencia de don Juan Billetón. ¿Por qué? Porque depende de si ella tiene bienes. Aquí usábamos, y debo decir que esto de la porción conyugal me producía dolores de cabeza cuando era estudiante. Así que qué suerte que se eliminó, aunque mala suerte tenemos que seguir aplicando, entre paréntesis, por esto de las aperturas de la asociación. Entonces, la cuestión aquí es, ¿se lleva los 4/11? Depende. Depende si es cónyuge rica. Imaginemos que esta persona, esta viuda, tenía bienes a su nombre. Imaginemos que esos bienes a su nombre pueden provenir de, por ejemplo, tenía un trabajo propio y ganaba mucha plata y tiene casas, autos, depósitos en el banco. ¿Mm? O el papá le heredó una casa y por lo tanto tiene una casa. O tercer origen, probable, estaba casada en sociedad conyugal con el muerto y le tocó la mitad de los bienes que éste tenía. La mitad de los bienes. Entonces la cuestión es, tenemos que comparar cuántos bienes tiene la viuda. Si, y aquí voy a tener que sacar la calculadora porque como quedó en onceavo, no son números enteros, cuesta más hacer el cálculo, pero te voy a decir en plata. Vamos a suponer que el muerto tenía 1.000 millones de pesos. 1.000 millones de pesos dividido por 11 nos da 90,9 millones de pesos. Y, o sea, es decir, 90 millones es lo que se llevaría, 91 millones, ya para redondear, se llevaría el hijo natural y 182 millones cada uno de los hijos y la señora, ¿cuánto se lleva? 91 por 4. Se llevaría 364 millones de pesos. Eso sería lo que se llevaría la señora. Entonces vamos a comparar esos 364 millones que se llevaría ella con los bienes que ella tiene, que le son propios, que no los está heredando del marido. ¿Cuánto tiene? Y aquí se pueden dar básicamente 3 posibilidades. Una posibilidad es que tenga 0 pesos. No tiene ni uno, es pobre como rata. Entonces hereda los 364 millones. O mejor dicho, no los hereda. Se adjudica por su porción conyugal los 364 millones. Otra posibilidad es que tuviese bienes inferiores a los 364 millones. Imagínate, por ejemplo, que tenía 100 millones de pesos en bienes que son de ella. No importa de dónde vinieron. 100 millones de pesos. ¿Cuánto le toca por porción conyugal? Ahí hablamos de la porción conyugal complementaria. Es decir, le toca la diferencia entre 100 y 364. Hay que completarle los 364. Por lo tanto, en ese caso, a ella le tocarían, por porción conyugal, 264 millones de pesos que serían para ella. Que eso es lo que le falta para llegar a los 364. Eso es la porción conyugal complementaria. Pero imagínate que ella tenga mayor o igual a 364 millones. Ella tiene 364 millones justos, están a su nombre, o tiene más que esa cantidad, tiene 500 millones, por ejemplo. ¿Cuánto le toca de porción conyugal? Y ahí la respuesta, tal vez te sorprenda, 0 pesos. No lleva nada. Y en ese caso, este ejercicio debemos hacerlo previamente a liquidar. Ya, determinamos, por ejemplo, que ella tiene
la misma cantidad o más cantidad. ¿Cuánto se llevan los otros herederos? Bueno, ahora distribuimos la herencia, ahora tomando en cuenta solo los hijos naturales y a los hijos legítimos, porque ella es un, se dividiría, no, sería, a ver, 6, no, se dividiría en 7. En este caso, y solo en este caso, tendríamos que decir que solamente tomaríamos en cuenta las X que están acá arriba. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en ese caso, el hijo natural llevaría un séptimo y cada uno de los hijos legítimos llevaría 2 séptimos cada uno. Ya ahí lo tenemos. Eso porque ella es cónyuge rica. Por eso el cálculo de la porción conyugal o el saber cuánto recibe la cónyuge sobreviviente en el sistema antiguo es un cálculo que tiene que hacer en 2 pasos. Un primer paso teórico, que es saber cuánto le tocaría, y después comparar eso que le tocaría con lo que en realidad tiene. Ahora, ¿qué pasa si tiene 100 millones y le tocan 264 millones? ¿Qué pasa ahí? Entonces ahí la situación es un poquito diferente, porque ahí estaríamos en una tercera situación y la voy a dividir acá. Seguirían recibiendo un séptimo el hijo natural y 2 séptimos el hijo legítimo. Pero ahora el cálculo de un séptimo, 2 séptimos se haría sobre los 1.000 millones menos los 264 que se le entregan a la cónyuge sobreviviente por porción conyugal. Es decir, 1.000 menos 264 millones da 736 millones. Sobre esos 736 millones aplicas el séptimo. Es decir, 736 dividido por 7 nos da 105 millones. En ese caso, entonces, al primero, un séptimo serían 105 millones, mientras que a los otros hijos recibirían el doble. Así que cada uno de los otros hermanos, lo voy a escribir acá porque arriba no se va a anotar, recibiría 210 millones. Y esas son las 3 posibilidades que podemos observar en esto del cálculo de la porción conyugal. Preguntas al respecto. Esto puede ser bastante enredoso, ¿eh? Así que se aceptan todo tipo de dudas, preguntas, observaciones y reclamos. No voy a quedar callado un minuto. Profesor, si nos toca un caso así, por ejemplo, en que la mujer tenemos que ver los bienes de la mujer, de la viuda, ¿esto cómo se hace? Los bienes, por ejemplo, ya, ella dice, tiene una casa, tiene, no sé, una casa en la playa. Todos estos bienes, nosotros como abogados tendríamos que buscar qué propiedades tiene o basta lo que ella diga. Es que todo depende si hay conflicto o no, señorita. Si hay conflicto entre los herederos, vamos a ir a un juicio de partición. Y ahí en el juicio de partición van a tener que cada una de las partes probar. Lo que van a hacer, imagínate que la cónyuge sobreviviente sea la tercera señora del muerto. Y los hijos, que de hecho tienen menos edad que los hijos del muerto. Los hijos la odian probablemente o no quieren que se lleve el mínimo. Entonces ellos van a litigar y decir, oiga, ella no tiene derecho a porción conyugal, ella recibe 0 porque ella es cónyuge rica. Y le van a discutir. En cambio, cuando los herederos están en buenos términos, van a distribuir sus bienes, van a hacer una partición de común acuerdo y la verdad es que no va a haber mayor problema. Tal vez incluso ella diga, sí, yo tengo una casita, descontémosla, puede ser que suceda así, nunca se sabe. Pero estas reglas se deberían aplicar a rajatabla en caso de un conflicto judicial, sin duda. Ahí, y ahora viene la cuestión de saber, ¿y cómo averiguamos qué bienes tiene esta peliteñía, esta china que se casó con el papá? Típico. ¿Cómo lo averiguamos? Bueno, habríamos que hacer una investigación. Ir a tesorería y ver si hay bienes inmuebles a su nombre, ir a registro civil, ver si hay autos, ir a servicio de impuesto interno y tratar de averiguar de algún modo si tiene otros bienes a su nombre, como acciones, por ejemplo, aunque va a ser complicado porque eso no te van a dar la información como así, no es público eso. Tampoco lo son los depósitos en los bancos, no es público. Pero en las casas y autos sí rápidamente puedes averiguar qué bienes tiene una persona, o si los tiene. Otra posibilidad en que también se te facilita es el caso en que la viuda
haya estado casada en sociedad conyugal con el muerto, puesto que en ese caso no es difícil calcular cuántos bienes le tocan por sus gananciales de la sociedad conyugal. Y si había gananciales en la sociedad conyugal y a ella le corresponde su mitad de gananciales, entonces podemos usar esa mitad de gananciales para imputar este signo de interrogación que ustedes ven acá. Esto lo podemos contestar solo con la mitad de gananciales. Haciendo el cálculo de la liquidación de la sociedad conyugal, esa que aprendimos el semestre pasado, ¿m? Ahí lo voy a abreviar esto porque es difícil escribir con esto. Solo con eso ya podríamos achacarle a la viuda que tiene bienes. Tal vez no tiene los 364 millones que calculamos inicialmente, pero tal vez de ahí sacamos los 100 millones que aparecen abajo, porque es de su mitad de gananciales. ¿Qué le parece, señorita? Ah, ya, profesor. Entonces, una duda de lo que dijo recién es, primero se hace entonces la liquidación de la sociedad en este trámite o no es necesario. Es Yo que creo que ahí sí. está, por supuesto. Entonces aquí está la cuestión que olvidan muchos abogados. Si el muerto estaba casado en sociedad conyugal, debes hacer el cálculo, aunque sea interno en una hojita de papel, de cuál es la ganancial de la viuda o viudo. ¿Mm? Por cuestiones prácticas, por ejemplo. Disculpe, que me está llamando alguien, le voy a mandar un mensaje. Ya. ¿En qué estaba yo antes que me interrumpiera? ¿En qué estaba yo? ¿Qué le estaba diciendo ya? Se me fue. Me distrae. Sobre la sociedad conyugal, si era necesaria la liquidación antes de hacer todo este trámite. Sí. Bueno, imaginemos una situación simple, que es la más común para la mayoría de los chilenos. Marido y mujer casados en sociedad conyugal, y el único bien relevante que queda a la muerte de uno de los dos es la casa donde vivían, que fue adquirida y que es parte durante la sociedad conyugal y es parte del haber social, y por lo tanto la mitad se produce algo que ya lo estudiamos, y es que la casa, la mitad del valor de la casa es ganancial para la viuda. ¿Mm? Por lo tanto, le pertenece a ella. Y es fácil entonces determinar cuál es el valor de la casa. Está tasada en 60 millones de pesos. Entonces tú en el formulario de posesión efectiva, en la parte de inmuebles, tú tienes que decir inmuebles que quedan a la muerte del causante. Inmueble, casa, habitación, Maipú, inscrita fojas tanto, registro conservador de bienes raíces. Número de inscripción tanto. Y al lado dice valor. ¿Cuál es el valor de la casa? Su valor de tasación, porque ahí se usa el valor de tasación, su valor de tasación es 60 millones de pesos. Entonces ahí en el valor de la propiedad tú pones 30 millones. ¿Por qué? Porque es un bien social. Ah, ok, la mitad, ya, ahora entendí. La mitad, efectivamente. Y en base a esos 30 millones vas a hacer la distribución de bienes. Pero ya con eso quedó claro que la viuda tiene 30 millones. Entonces, ¿cuál es la situación normal? Y es que el único bien que tenían marido y mujer era esa casa. Ella recibe 15, de esa casa 60, 30 son de ella. Quedan 30 millones. Ahí ni siquiera es necesario hacer el cálculo este que les estoy mostrando aquí. Ahí quedó claro que ella es cónyuge rica porque ya es dueña de la mitad del valor de la casa. Por lo tanto, la otra mitad del valor de la casa se le entrega íntegra al hijo natural y a los 3 hijos legítimos. Ni siquiera es necesario hacer el cálculo. Otras situaciones pueden ser más complicadas. Están separados de bienes y no sabemos si ella tiene bienes a su nombre o no. Va a haber que hacer un trabajo detectivesco, viendo qué bienes tiene o qué bienes no tiene, si es que tenemos la intención de discutirle a la tercera señora del papá y discutirle con cuánto se va a quedar. Y tú dirás, está enredada esta cuestión. Y si piensas eso, sí, efectivamente para nuestras mentes literarias, no matemáticas, puede ser complicado. Pero si lo haces en estos 2 sencillos pasos que yo te he enseñado, se te va a hacer mucho más fácil entenderlo. Y recuerda, te va a tocar seguro aplicarlo en la vida real, porque cuando te llegue un problema sucesorio, te van a venir a preguntar, oiga, ¿cuánto me toca? Que queremos vender la casa que era de mi abuelo. No está hecha la posición efectiva ni del abuelo ni del papá, que era heredero. Vas a tener que hacer las posiciones efectivas de ellos y con eso ya vas a poder vender la casa. Pero va a venir el problema de cuánto le toca a cada heredero.
Y ahí vas a tener que aplicar estas reglas. Yo he resuelto conflictos entre herederos, que se había planteado el conflicto porque un abogado había asesorado mal a la familia y le había dicho que le tocaba tal cantidad de dinero o tal porcentaje, mientras que el abogado del otro hijo, que era un hijo nacido antes, de otro matrimonio, decía que le tocaba más. Y mi clienta no le creía y pensaba que tenía que irse a juicio. Ya les habían dicho que había que irse a juicio porque estas personas no querían respetar lo que le tocaba realmente. Y cuando me planteó el problema, me di cuenta que era una mezcla. Había dos muertos, uno muerto antes del 99 y otro muerto después del 99, y que efectivamente el colega que asesoraba la parte contraria tenía toda la razón. Le tocaba un porcentaje mayor de la herencia al primer hijo y a la segunda le tocaba menos. Y esto por no saber aplicar las reglas de esta regla que les estoy enseñando ahora. Y cosa curiosa, no sé si se los comenté a ustedes o no, la reacción de mi clienta fue de alivio, porque ella pensaba que le estaban metiendo un dedo en el ojo. ¿Mm? Pensaba que la estaban engañando, que la querían hacer tonta. Pero cuando se dio cuenta que en realidad no la estaba haciendo tonta, sino que era aplicación de las reglas de la ley, sintió alivio y dijo, entonces no es necesario, esto es lo justo según la ley y no es necesario ir a juicio. No, le dije yo, y si va a juicio le iría mal. Qué alivio, qué bueno. Ya, entonces, aquí y paz y amor, y vamos a repartir la plata de la venta de la casa, la vamos a repartir así como usted me dice. Perfecto. Le arreglaste el problema a alguien, porque muchas veces tener un conflicto judicial se convierte en una tremenda angustia y que la gente no quiere. Ella estaba dispuesta a ir a juicio, pero contra su instinto natural, que es vivir en paz. Eso. Aquí estamos entonces, seguimos con el primer orden sucesorio, primero una caracterización solamente, y los requisitos. Todo esto que viene en estas diapositivas son la misma explicación que yo les acabo de dar, así que la voy a ir saltando. Hay un ejemplo numérico con una herencia de 30 millones con sociedad conyugal, que es la situación más fácil, te insisto, porque cuando hay sociedad conyugal ya sabemos que por lo menos la mujer sobreviviente, la viuda, tiene la mitad de lo que dejó la sociedad conyugal. Y probablemente el marido al morir no tenía más bienes propios. Ahora, se complica si el marido tiene además bienes propios, que son íntegros herencias. Y dejó en sociedad conyugal una casa de 100 millones, la mitad de la mujer, la mitad era de los herederos del marido, pero además tenía 1.000 millones en bienes propios. Entonces hay que agregar esos 1.000 millones y de cónyuge rica pasamos a una cónyuge pobre y que va a merecer la porción conyugal complementaria. Así que ahí les dejo el ejercicio que les recomiendo seguirlo y hacerlo, está con el libro para que se lleven esto. ¿Cuánto reciben cada uno? Bueno, ya lo vimos, los hijos legítimos finalmente se llevan lo que no corresponde a la cónyuge sobreviviente ni a los hijos naturales. Aquí hay otro, bueno, aquí grafiqué el ejercicio práctico con un hijo natural y 3 hijos legítimos, es lo mismo que les dije antes. Ahí tenemos cuánto le tocaría a cada uno si la herencia es de 30 millones y la cónyuge se lleva las gananciales. En ese caso, la cónyuge no recibe porción conyugal y todo el dinero va a parar a manos de los hijos legítimos y el hijo natural. Por lo tanto, en otras palabras, la cónyuge va a recibir dinero de la herencia solo en tanto y en cuanto no sea rica o no sea tan rica como le costaría, como la porción que le va a tocar por la herencia. Solo en esa situación. Ahora, aquí tengan una cosa clara, y repito lo que les dije hace un rato. La cónyuge en este sistema no es heredera, pero solo en el primer orden sucesorio. Porque si saltamos al segundo o tercer orden sucesorio, la cónyuge sí es heredera y ahí no se hace el cálculo de porción conyugal. Solo cuando hay cónyuge sobreviviente, hijos naturales e hijos legítimos. Solo en ese caso. Ahora, si pasamos al segundo orden sucesorio, es porque no hay hijos legítimos. Recuerda que el hijo legítimo es el cabeza de orden. Ahora pasamos al segundo orden porque no hay hijos legítimos, ya sea porque nunca los tuvo el muerto, o ya sea porque habiéndolos tenido, murieron y no dejaron representantes. Típico caso del hijo que muere en la infancia y no tiene hijos al morir, así que para el caso es como si nunca hubiesen existido. En esa situación, no habiendo descendientes legítimos, pasamos al segundo orden, y el cabeza de orden del segundo orden, antiguamente, nótese la fecha que está arriba en rojo,
es el de los ascendientes legítimos. Y aquí se produce una injusticia que fue eliminada por el nuevo sistema. Y es que los ascendientes nunca concurren en conjunto con los hijos. Nunca. Pero en este sistema sí. Porque tendía a proteger la familia legítima frente a la familia ilegítima. Así que los ascendientes legítimos, el cónyuge sobreviviente y los hijos naturales concurren en conjunto. Aquí es más fácil porque aquí no hay porciones raras que calcular ni nada por el estilo. Todo se hace en un solo paso. Y es bastante fácil. Mira, si tenemos representantes de las tres categorías, es decir, dos papás, los papás del muerto, los dos, la cónyuge sobreviviente, y tiene uno, dos o más hijos naturales, se reparten en estas categorías un tercio cada categoría. La cónyuge recibirá un tercio. Si hay varios hijos naturales, entre todos reciben un tercio, y aquí no hay tope de máximo la cuarta parte, aquí reciben un tercio de toda la herencia. Y si son varios, se reparten entre todos el tercio. Y los ascendientes legítimos, ya sea uno o sean varios, podríamos ver el caso que están los cuatro, los abuelos y los bisabuelos vivos. Imagínate una situación así. Bueno, entre todos se reparten ese tercio. Pero podría suceder, manteniéndose el cabeza de orden, que uno de los otros que no son cabeza de orden no estén. Y ahí pasa lo siguiente, se mantienen los ascendientes legítimos como cabeza de orden, eso no puede faltar, porque si no saltaríamos el tercero. Así que estamos en el de los ascendientes legítimos. Si hay descendientes legítimos y solo cónyuge y no hay descendientes naturales o hijos naturales, entonces se reparten mitad y mitad. Esta situación se repite hoy en día, solo que cambian los porcentajes en la legislación actual para las aperturas posteriores al 99. Mitad y mitad. Pero podría suceder que el muerto no tuviera ni cónyuge ni descendientes naturales. Perdón, ahora tenemos ascendientes legítimos e hijos naturales. Nuevamente mitad y mitad. Fíjate que cónyuge sobreviviente, mitad, con ascendientes naturales, mitad. Fíjate, no cambian los porcentajes. Y la última situación posible se mantiene, solo está el cabeza de orden. No había cónyuge, no había descendientes naturales. En ese caso se llevan la totalidad y excluyen a todos los otros herederos. En esta situación entonces, tú te darás cuenta que los hermanos del muerto no entran en la herencia. Los ascendientes se llevan todo. Ahora, ¿qué pasa si no hay ascendientes tampoco? O sea, no hay descendientes legítimos, pasamos al segundo orden. No hay ni siquiera ascendientes legítimos. Pasamos al tercer orden. Y aquí la cabeza de orden la tienen los hijos naturales. Los hijos naturales van a marcar la tendencia. Ellos van a llevar la bandera. ¿Ok? ¿Cuánto nos queda? Nos quedan unos minutos. Ya. Estos son los hijos naturales, el cónyuge sobreviviente, los hermanos legítimos. Aquí, mientras haya hijos naturales, estamos en el tercer orden sucesorio. Recuérdalo. Entonces, vamos a ver las posibilidades. ¿Cómo se reparte la herencia si están los tres? Las tres categorías. Los hijos naturales se llevan 3 sextos, es decir, la mitad de la herencia. El cónyuge sobreviviente se lleva 2 sextos. Pero aquí entran los hermanos del muerto, fíjate. Entran los hermanos del muerto. Esto no ocurre hoy en día. Hoy en día, si hay hijos, los hermanos simplemente no heredan nada. Punto. Acá no. Aquí a los hermanos legítimos. Fíjate, no los hermanos naturales o hermanos ilegítimos. Los hermanos no reciben nada. Los hermanos legítimos se llevan 1 sexto. Cónyuge 2 sextos, hijos naturales 3 sextos. Pero siempre mantengamos que el cabeza de orden, en este caso, hijos naturales. Así que mantenemos arriba el hijo natural y decimos solo hijos naturales con cónyuge sobreviviente, mitad y mitad. O sea, los hijos naturales se llevan entre todos la mitad. Hoy en día eso no ocurre. Los hijos reparten en proporción. Pero en esa época, antes del 99, todos los hijos naturales recibían máximo la mitad y la cónyuge sobreviviente siempre recibía la mitad. Eso también fue corregido en el sistema actual. Lo vas a ver cuando veamos ese sistema. Pero si hay hijos naturales y hermanos legítimos, pero no hay cónyuge sobreviviente, entonces los hijos naturales reciben un porcentaje mayor, 3/4, contra los hermanos legítimos que reciben 1/4. Es decir, hijos naturales concurren con los hermanos. Fíjate entonces la diferencia. 3/4, 1/4. Y ahora, ¿y si solo hijos naturales? Bueno, en ese caso los hijos naturales se llevan todo. ¿Qué sucede ahora si el hijo natural no existe? Porque este es el cabeza de orden.
tenemos que pasar al cuarto orden sucesorio. El cuarto orden sucesorio es del cónyuge sobreviviente con los hermanos legítimos. Recuerda que cada vez que hemos mencionado al cónyuge, ahora sí es heredera. Solo en el primer orden sucesorio se hace el cálculo de porción conyugal. Aquí ya da lo mismo, en todos los demás órdenes da lo mismo que sea cónyuge rica o no. Bien, cónyuge sobreviviente con los hermanos legítimos. Si tenemos las dos categorías, entonces la cónyuge lleva 3/4 y los hermanos 1/4. Hoy en día esto no ocurre. Cuando una persona muere y tiene cónyuge, ese cónyuge se lleva todo. Los hermanos del muerto no se llevan nada. Pero antiguamente se deja de esta manera. Pero sacamos a los hermanos legítimos y no hay hermanos legítimos y no hay cónyuge, entonces no hay cabeza de orden, porque aquí el cabeza de orden es el cónyuge. Si no hay cónyuge sobreviviente y por supuesto no hay hermanos legítimos, pasamos al quinto orden sucesorio. Y este es el de los parientes colaterales legítimos. Y aquí es donde entran, ¿quiénes son los colaterales? Bueno, toma la diapositiva que te dejé en el Google Drive, donde aparecen todos los parientes de una persona que tienen posibilidades de heredar, los que están dentro del sector. Parece que nos quedan 2 minutos, compañeros, para que termine esta clase. Los colaterales legítimos van a heredar y solo hasta el 6º grado. Si están más allá del 6º grado, entonces estos parientes colaterales no heredan nada. Si hay hasta 7º grado nomás, entonces pasamos al 6º orden, que es el fisco. El fisco hereda. Y hasta ahí nomás llegamos, amigos míos. En la próxima clase, la próxima semana, vamos a estudiar los órdenes de sucesión intestada posteriores al año 99, que es un sistema más simple que el anterior, y vamos a hacer ejercicios matemáticos en la pizarra.